En Londres, en 1847, bajo el pulido barniz de la prosperidad y el avance científico victorianos, una realidad diferente acechaba en las sombras iluminadas por gas. Mientras la Inglaterra de la reina Victoria proyectaba superioridad moral y progreso intelectual, una oleada de brutalidad sin precedentes fluía por sus arterias de adoquines, asesinatos de tal salvajismo que no se discutían en la buena sociedad. La ciencia médica de la época, aún cautivada por la frenología y la base física de la conciencia, había establecido con absoluta certeza que la mente humana, en particular el cerebro no desarrollado de un niño, no podía ni comprender ni retener recuerdos complejos antes de los 3 años de edad. Fue esta comprensión fundamental la que se haría añicos por completo el 17 de noviembre, cuando una niña de 5 años fue descubierta en el mercado de Spitalfields, hablando con aterradora precisión sobre un asesinato que había ocurrido exactamente 23 años antes de su nacimiento. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. El agente de policía Edgar Townsend descubrió a Eliza Winters exactamente a las 4:17 de la madrugada del 18 de noviembre de 1847, mientras deambulaba descalza por las calles de Whitechapel envueltas en niebla. La niña, pequeña, incluso para sus 5 años, con rasgos antinaturalmente pálidos y unos ojos que los informes de la Policía Metropolitana describirían más tarde como poseedores de una quietud desconcertante, hablaba en voz alta, con frases completas y articuladas sobre lo que parecía ser un sueño. Lo que al principio parecieron los inocentes desvaríos de una niña perdida, se transformó rápidamente en algo imposible cuando Townsend reconoció detalles específicos sobre el asesinato de Blackwell, un brutal asesinato que había ocurrido apenas unas horas antes en el número 11 de la calle Dorset. El informe oficial del agente, conservado en los archivos de la Policía Metropolitana, documenta su creciente horror a medida que la niña describía con precisión clínica el patrón exacto de las puñaladas infligidas en la garganta de Catherine Blackwell. La posición de los muebles volcados que no se había mencionado en ningún relato público y, lo más perturbador, el anillo de bodas perdido que los propios investigadores acababan de descubrir que faltaba durante su examen preliminar. Cuando la llevaron a Scotland Yard para interrogarla sobre cómo había obtenido este conocimiento, Eliza no demostró ni miedo ni confusión. En su lugar, según anotó el inspector James Holloway en su diario personal, comenzó a describir metódicamente 7 asesinatos más, cada uno sin resolver, cada uno cometido con una metodología distintiva y cada uno con detalles que se habían ocultado deliberadamente en los informes de los periódicos. El aspecto más inquietante, escribió Holloway, no era simplemente el conocimiento de la niña sobre estos crímenes, sino la manera en que los relataba, con la precisión desapegada de quien hubiera presenciado cada asesinato desde un punto de vista imposible, como si de alguna manera hubiera ocupado el mismo espacio que la víctima y el perpetrador simultáneamente. El examen médico confirmó que Eliza no había sufrido ningún daño físico, pero los médicos notaron con creciente inquietud que, al relatar estos asesinatos, su pulso se mantuvo perfectamente estable, sus pupilas no se dilataron
y su temperatura corporal descendió 2 grados Fahrenheit de forma medible. Algo fundamental en esta niña desafiaba toda la comprensión contemporánea de la fisiología y la conciencia humanas. Un misterio que pronto atraería la atención de las principales autoridades médicas de Inglaterra y transformaría un simple caso de una niña perdida en lo que el Times llamaría más tarde el desafío más profundo para la comprensión científica de la mente humana documentado en la historia moderna. El doctor James Thornfield, miembro del Real Colegio de Médicos y autor de la distinguida monografía de 1843 sobre los trastornos de la memoria y la conciencia en sujetos juveniles, fue convocado para examinar a Eliza Winters el 23 de noviembre de 1847. Sus notas de caso, meticulosamente mantenidas y descubiertas recientemente en un archivo sellado en la Real Sociedad de Medicina de Londres, documentan su transición del escepticismo clínico a una profunda perturbación intelectual. Me acerqué a la niña como lo haría con cualquier caso de aparente trastorno delirante o sugestión hipnótica avanzada, escribió en su evaluación inicial. La literatura psicológica documenta numerosos casos de niños con fijaciones anormales en la violencia, generalmente como resultado de un trauma directo o la exposición a materiales inapropiados. Esta explicación se derrumbó por completo durante su tercera sesión, el 4 de diciembre, cuando Eliza comenzó a describir, con una precisión anatómica que al propio Thornfield le resultaba difícil seguir, el asesinato de Lord William Russell en 1829, un caso que había ocurrido 13 años antes de su nacimiento. Sus notas registran con creciente agitación cómo la niña relató detalles específicos sobre el ángulo de la herida mortal, la posición exacta de los muebles en el dormitorio de Russell y, lo más inquietante, el patrón de respiración del asesino en los momentos posteriores al asesinato. Estos detalles fueron verificados posteriormente con documentos judiciales que habían sido sellados por orden judicial y eran inaccesibles para el público. La metodología de Thornfield se volvió cada vez más rigurosa a medida que crecía su malestar. Desarrolló un enfoque sistemático de presentarle a Eliza colecciones de fotografías de escenas del crimen, algunas auténticas, otras preparadas específicamente para estas sesiones, señalando que la niña identificaba infaliblemente las escenas de asesinato reales con un 100% de precisión, a menudo proporcionando detalles ausentes en las propias fotografías. Para enero de 1848, Thornfield había documentado el conocimiento de Eliza sobre 27 asesinatos distintos que abarcaban desde 1803 hasta 1847, cada uno verificado con registros policiales y judiciales. 16 de estos crímenes habían ocurrido antes de su nacimiento en 1842. La correspondencia privada del médico con su colega, el doctor Michael Faraday, revela su creciente angustia existencial. Lo que comenzó como una curiosa anomalía se ha transformado en algo que amenaza los cimientos mismos de nuestra comprensión de la conciencia. Me encuentro construyendo teorías cada vez más fantásticas, metempsicosis, memoria celular heredada, incluso alguna forma de desplazamiento temporal, cada una más absurda que la anterior, y sin embargo, la explicación convencional sigue siendo aún más imposible. Lo más inquietante fue la observación de Thornfield de que, al relatar estos asesinatos, la voz de Eliza cambiaba con frecuencia de manera sutil pero medible, adoptando inflexiones
y patrones de habla que variaban entre los relatos. Es como si, escribió en su última entrada de enero, no estuviera hablando con una sola niña, sino con algo mucho más complejo y mucho más aterrador de lo que nuestra ciencia actual nos permite comprender. En febrero de 1848, el doctor Thornfield había establecido una colaboración metódica con el inspector Holloway, cruzando sistemáticamente los relatos de Eliza con casos de asesinato, tanto resueltos como sin resolver en todas las islas británicas. Los hallazgos, documentados en un volumen encuadernado en cuero que se conserva en la colección restringida de la Biblioteca Británica, revelan un patrón que desafiaba toda explicación racional. Entre el 8 de febrero y el 17 de marzo, Eliza proporcionó relatos detallados de 43 asesinatos adicionales que abarcaban desde 1791 hasta 1847, un rango temporal que se extendía 51 años antes de su nacimiento y a través de ubicaciones geográficas tan dispares como Edimburgo, Dublín, York e incluso tan lejanas como Calcuta. Lo que surgió con una claridad perturbadora no fue simplemente el conocimiento imposible de la niña, sino la precisión con la que recordaba detalles ambientales específicos. La disposición exacta de las gotas de lluvia en el cristal de una ventana durante un asesinato en Liverpool en 1822, el patrón específico del papel pintado que se despegaba en una casa de campo de Devonshire, donde una familia de 4 fue masacrada en 1837 y, lo más inquietante, las experiencias sensoriales precisas de numerosas víctimas en sus momentos finales. La niña describió el sabor metálico que llenó la boca de Margaret Thatcher mientras el garrote se apretaba alrededor de su garganta en 1815, señaló el inspector Holloway. Este detalle se mencionó solo una vez, en el testimonio de la hermana de la víctima, en un procedimiento judicial a puerta cerrada del que no existe registro público. La comunidad médica se dividió drásticamente a medida que el conocimiento del caso circulaba con cautela entre la élite científica de Londres. El doctor William Benjamin Carpenter, destacado fisiólogo y autor de Principios de Fisiología Mental, lideró la facción escéptica, atribuyendo el conocimiento de Eliza a un elaborado engaño perpetrado por partes con acceso a los registros policiales, utilizando a la niña como un medio involuntario. El renombrado alienista, Dr. Forbes Winslow, propuso un caso de ilusión espectral y capacidad hipermnésica, estimulado por alguna exposición ambiental a asuntos criminales. Estas explicaciones se desvanecieron bajo el escrutinio cuando Eliza reveló detalles precisos sobre los asesinatos de la familia Whitmore en 1808, un caso cuyos registros habían sido destruidos en un incendio en el Old Bailey en 1820. Lo más inquietante fue el patrón que surgió en los propios asesinatos, no en la metodología o el tipo de víctima, sino en los estados emocionales de los perpetradores. La niña describe, con una perspicacia psicológica sin precedentes, la progresión emocional precisa que experimentó cada asesino, escribió Thornfield. Desde el desapego inicial hasta el momento de la aceleración fisiológica, hasta la distintiva experiencia cualitativa que parece acompañar al acto en sí. Un patrón tan consistente en casos separados por décadas que sugiere algo insondable, que el asesinato en sí mismo puede poseer una firma fenomenológica específica, una a la que esta niña puede acceder de alguna manera a través de las barreras del tiempo, el espacio
y la percepción sensorial convencional. Abril de 1848 marcó el comienzo de la fase de experimentación sistemática del Dr. Thornfield, llevada a cabo en el entorno controlado de su clínica privada en el número 17 de la calle Harley. Los protocolos de prueba, documentados en su monografía Investigaciones sobre la cognición anómala, representaron el enfoque científico más riguroso posible con las metodologías disponibles en la Inglaterra victoriana. Thornfield primero estableció los parámetros de referencia del conocimiento de Eliza a través de presentaciones a doble ciego de materiales de la escena del crimen, fotografías, efectos personales y descripciones de lugares, sin que ni Thornfield ni sus asistentes supieran qué elementos estaban conectados con asesinatos reales y cuáles eran señuelos fabricados. Los resultados desafiaron la explicación convencional. Cuando se le presentaron 47 artefactos mezclados, Eliza identificó los 22 artículos auténticos relacionados con asesinatos con un 100% de precisión, a menudo proporcionando detalles sobre los crímenes que eran verificables a través de registros oficiales, pero que estaban ausentes en los materiales presentados. Lo más perturbador fue que, al tocar objetos directamente conectados con las víctimas de asesinato, un guante, una cadena de reloj, una cinta para el pelo, las respuestas fisiológicas de la niña se volvieron medibles y alarmantes. Sus pupilas se dilatan hasta el doble de su diámetro normal, registró Thornfield después de una de esas sesiones el 11 de abril. Su temperatura corporal desciende precisamente 3.7 grados Fahrenheit. Lo más notable es que, utilizando el recién desarrollado quimógrafo, hemos documentado que los latidos de su corazón adoptan temporalmente el ritmo exacto de los patrones cardíacos finales de la víctima, tal como se registraron en sus informes de autopsia. Las limitaciones en el conocimiento de Eliza surgieron con igual importancia. La niña no demostró ninguna perspicacia especial en crímenes de menor violencia, sin importar cuán recientes o bien documentados estuvieran. Los intentos de asesinato, independientemente de su brutalidad, no provocaron ninguna respuesta. Lo más revelador fue su completa incapacidad para describir cualquier asesinato en el que el perpetrador hubiera actuado en genuina defensa propia o sin intención asesina. Parece, anotó Thornfield con creciente inquietud, que lo que la niña percibe no es el acto en sí, sino el estado psicológico específico que acompaña al homicidio intencional, una cualidad particular de la conciencia que ocurre cuando un ser humano extingue deliberadamente la vida de otro. Para Mayo, la tensión psicológica sobre Eliza era inconfundible. Su peso disminuyó precipitadamente. Desarrolló un temblor persistente en su mano derecha. Su habla, previamente articulada, se volvió cada vez más fragmentada cuando no describía asesinatos. La doctora Elizabeth Blackwell, la primera mujer en recibir un título de médico en los Estados Unidos y consultora visitante en el caso, señaló con alarma que la niña exhibe síntomas clásicos de agotamiento y fragmentación psicológica, como si estos recuerdos, si es que son recuerdos, la estuvieran consumiendo desde dentro. A medida que crecía el interés en el caso entre las altas autoridades gubernamentales y médicas, surgió el primer patrón perturbador que conectaba los asesinatos. Thornfield descubrió que en 27 de los casos que Eliza había descrito, los asesinos habían informado de experiencias sensoriales sorprendentemente similares durante el acto. Un sonido distintivo como un torrente, una percepción momentánea de que el tiempo se ralentizaba y, lo más alarmante,
una fugaz sensación de otra presencia en la escena, observando. Las implicaciones de este patrón resultarían más aterradoras que cualquier cosa que Thornfield hubiera concebido inicialmente como posible. La inevitable ruptura de la confidencialidad ocurrió el 7 de junio de 1848, cuando The Times de Londres publicó un artículo en primera plana titulado «La niña vidente de Whitechapel, un conocimiento imposible del asesinato». En 48 horas, la historia se había reimpreso en 17 periódicos de Inglaterra, Escocia y hasta en París y Nueva York. Para el 12 de junio, multitudes habían comenzado a congregarse frente a la clínica del doctor Thornfield en la calle Harley, lo que obligó al médico a trasladar a Eliza a una finca rural no revelada en Hampshire bajo guardia armada. La reacción del público, según se documenta en los relatos de la época, osciló entre la fascinación macabra y el terror absoluto, y el Illustrated London News agotó 3 tiradas consecutivas de sus grabados sensacionalistas que representaban a la niña que recuerda el asesinato. Las autoridades religiosas se inmiscuyeron enérgicamente en la controversia. El obispo de Londres, Charles James Blomfield, proclamó desde el púlpito de la Catedral de San Pablo que la niña representaba una prueba irrefutable de posesión demoníaca, un recipiente a través del cual se manifiesta el mal acumulado de la violencia de la humanidad. Por el contrario, el movimiento evangélico liderado por William Booth, más tarde fundador del Ejército de Salvación, declaró a Eliza un instrumento divino de justicia, a quien se le concedió el don del testimonio perfecto de las depravaciones ocultas de la humanidad como advertencia contra el juicio venidero. La Iglesia Católica mantuvo un silencio oficial sobre el asunto, aunque archivos del Vaticano desclasificados recientemente revelan que el Papa Pío IX encargó una investigación confidencial sobre el caso. La comunidad científica se fracturó siguiendo líneas ideológicas. Sir James Clark, médico de la reina Victoria, desestimó todo el fenómeno como histeria alimentada por insuficiencias metodológicas y la sugestionabilidad de la mente juvenil. Mientras tanto, la emergente comunidad psiquiátrica, liderada por el Dr. John Connolly, propuso una teoría revolucionaria de telepatía específica del asesinato, sugiriendo que los actos extremos de violencia pueden crear impresiones duraderas en el tejido mismo de la realidad, accesibles a ciertas mentes sensibles. Para Eliza Winters, las consecuencias resultaron devastadoras. Los registros médicos de finales de junio documentan su rápido deterioro físico. Una pérdida de peso de 19 libras en 16 días, hemorragias nasales espontáneas, episodios similares a convulsiones y, lo más alarmante, la aparición de hematomas inexplicables que coincidían precisamente con los patrones de heridas de las víctimas que había descrito. La estructura celular de la niña parece estar imitando el trauma físico de las víctimas de asesinato, escribió el Dr. Thornfield el 2 de julio. Es como si estos recuerdos poseyeran un componente fisiológico que se manifiesta dentro de su cuerpo. A mediados de julio, Eliza había perdido la capacidad de hablar, excepto cuando describía asesinatos, y su vocabulario normal fue reemplazado por completo por recuerdos fragmentados de violencia. Sus ojos, antes descritos como anormalmente quietos, ahora se movían constantemente, como si siguieran un movimiento invisible para los demás. Lo más perturbador era su creciente tendencia a recrear físicamente las muertes que describía. Su pequeño cuerpo se contorsionaba en posiciones que el análisis forense
confirmó que coincidían con las de las víctimas en sus momentos de muerte. «Estamos presenciando», escribió la doctora Elizabeth Blackwell en sus notas finales de consulta, «no simplemente el colapso mental de una niña, sino algo mucho más profundo y aterrador, la manifestación física de la violencia recordada a través de barreras de tiempo que nuestra ciencia no puede ni empezar a comprender». El gran avance del Dr. Thornfield ocurrió el 17 de agosto de 1848, durante una sesión analítica de 18 horas que transformaría fundamentalmente la investigación. Habiendo catalogado meticulosamente los 112 asesinatos que Eliza había descrito hasta la fecha, Thornfield aplicó una metodología estadística recién desarrollada para identificar patrones de correlación en casos que abarcaban desde 1791 hasta 1847. Lo que surgió no fue simplemente inesperado, sino que desafiaba la comprensión fundamental de la psicología criminal establecida desde los primeros trabajos de César el Hombroso. Los asesinatos no eran actos aleatorios perpetrados por individuos no relacionados, sino que mostraban firmas metodológicas inconfundibles que trascendían las fronteras geográficas y las divisiones generacionales. «La evidencia sugiere algo sin precedentes», escribió Thornfield en su diario privado, posteriormente confiscado por el Ministerio del Interior. «Estamos observando lo que parecen ser 7 familias distintas de asesinatos, cada una con elementos rituales específicos, preferencias de armas y manipulaciones post-mortem que se mantienen constantes a lo largo de décadas, a pesar de ser cometidos por diferentes perpetradores que no podrían haberse comunicado entre sí». Lo más inquietante fue el preciso ciclo de 27 años que surgió para ciertos elementos distintivos, patrones de heridas específicos que desaparecían por completo solo para resurgir casi 3 décadas después en asesinatos cometidos a cientos de millas de distancia. El 3 de septiembre se produjo un cambio fundamental en las revelaciones de Eliza. Durante lo que comenzó como una sesión de documentación estándar, el patrón vocal de la niña se alteró drásticamente cuando comenzó a describir no las experiencias de las víctimas, sino las de sus asesinos. «La transición fue inmediata y profunda», señaló el inspector Holloway, que estaba presente. «Su musculatura facial se reconfiguró en expresiones que solo he presenciado en los criminales más empedernidos durante la confesión». Durante los 19 días siguientes, Eliza proporcionó relatos detallados de las experiencias de los asesinos, sus procesos de pensamiento específicos antes, durante y después de sus crímenes. El patrón más alarmante surgió al comparar estos perfiles de asesinos con los registros judiciales y las confesiones. En 23 casos en los que los perpetradores habían sido capturados e interrogados, las descripciones de Eliza de sus experiencias internas coincidían con sus confesiones con una precisión inexplicable, incluyendo pensamientos y sensaciones privadas que los asesinos nunca habían revelado a nadie. Más inquietante aún fue su revelación sobre lo que conectaba a estos asesinos a través de las generaciones. Cada uno había experimentado un fenómeno sensorial idéntico en los momentos previos a cometer el asesinato. «Todos lo oyen», explicó Eliza en una sesión grabada textualmente por el asistente de Thornfield. «Un sonido como un torrente de agua que se hace más fuerte, y luego una voz que no dice palabras exactamente, sino que les muestra cómo hacerlo. Y todos ven la misma sombra de pie en la esquina observando, alta, delgada y encorvada de una manera que los cuerpos humanos no se encorvan. Ha estado observando durante siglos. Les muestra
y luego observa a través de sus ojos, y luego lo recuerda todo a través de mí. Esta revelación obligó a Thornfield a considerar una hipótesis tan perturbadora que sus notas de este período se vuelven cada vez más fragmentarias y desordenadas. Los asesinatos parecían estar conectados no por la acción humana, sino por algo que existía fuera de la comprensión convencional de la propia conciencia. Algo que había estado influyendo sistemáticamente en individuos susceptibles durante generaciones, creando un patrón constante de violencia que trascendía la vida de cualquier perpetrador individual. En octubre de 1848, Eliza Winters existía en un estado que desafiaba la clasificación médica. Su peso había disminuido a 31 libras, aproximadamente un 40% por debajo de lo normal para una niña de su edad. La pérdida sistemática de cabello, la cianosis periférica y la catatonia intermitente, documentadas en los registros médicos de Thornfield, pintaban un retrato de un colapso fisiológico catastrófico. Lo más inquietante eran las inexplicables manifestaciones físicas que aparecían en su cuerpo, marcas de ligaduras que se materializaban alrededor de su garganta, patrones de hematomas precisos que coincidían con víctimas de décadas pasadas y, en 3 ocasiones documentadas, laceraciones espontáneas que se formaban en perfecta correspondencia con heridas de cuchillo históricas que ella había descrito. El doctor Thornfield se enfrentó a una creciente crisis ética. Me encuentro atrapado entre la obligación científica y la compasión humana básica, escribió el 11 de octubre. Cada nueva revelación avanza nuestra comprensión de este fenómeno, pero el costo para esta niña se vuelve cada vez más inconcebible. Sus solicitudes para suspender la investigación fueron desestimadas por un comité especial designado por el ministro del Interior, quien insistió en que las implicaciones para la seguridad nacional requieren la continuación de la investigación a pesar de las desafortunadas consecuencias para el sujeto. El punto de quiebre llegó exactamente a las 2:17 de la madrugada del 23 de octubre de 1848. La declaración jurada de la enfermera Mary Glendale describe cómo Eliza, previamente catatónica durante 36 horas, se sentó de repente en su cama, con los ojos muy abiertos, hablando con una voz totalmente diferente a la suya, más grave, masculina, con un distintivo acento de Northumbria. La niña comenzó a describir, en tiempo presente, un asesinato que estaba ocurriendo en ese mismo momento, proporcionando la dirección exacta del número 14 de la calle Dorset, en Spitalfields, y detallando cómo un hombre llamado Edward Thorne estaba en proceso de estrangular a su esposa Catherine con un cordón de bata tras descubrir cartas que revelaban su infidelidad. El inspector Holloway, que mantenía una presencia constante en las instalaciones debido a las crecientes preocupaciones sobre el estado de Eliza, envió inmediatamente a varios agentes al lugar. Según los registros de la Policía Metropolitana, llegaron y encontraron a Edward Thorne con las manos todavía alrededor del cuello de su esposa. La mujer estaba inconsciente, pero viva. El asesinato interrumpido coincidía exactamente con la descripción de Eliza en 27 detalles distintos, incluido el patrón específico de desorden de los muebles y las palabras exactas de la discusión que había precedido al ataque. El interrogatorio posterior de Thorne, conservado en los archivos de Scotland Yard, contiene la verificación más inquietante de las habilidades de Eliza. Cuando se le preguntó por su motivo, Thorne describió haber experimentado un sonido torrencial, como estar debajo de una cascada, momentos antes de atacar a su esposa, seguido de la clara impresión de ser observado por algo que estaba de pie en la esquina,
algo alto y de aspecto incorrecto. Lo más escalofriante es que informó haber sentido como si una niña estuviera allí de alguna manera, viendo todo lo que hacía. La tensión de esta última revelación resultó catastrófica para Eliza. A los pocos minutos de describir el ataque de Thorne, sufrió una serie de violentas convulsiones que la dejaron en un estado descrito en la terminología médica de la época como colapso neurasténico profundo. Su pulso se volvió errático, su respiración superficial e irregular. Al amanecer, había perdido toda capacidad para hablar o responder a estímulos externos. Lo que estamos presenciando, señaló la doctora Elizabeth Blackwell en su consulta final, parece ser la completa fragmentación de una conciencia que ha sido forzada a contener experiencias más allá de la capacidad humana, como si el peso acumulado de presenciar siglos de violencia finalmente hubiera aplastado lo que quedaba del yo original de esta niña. Las cuestiones éticas que rodeaban el caso se intensificaron a medida que el estado de Eliza se deterioraba sin esperanza de recuperación, planteando profundas preguntas sobre el precio del conocimiento y la responsabilidad moral de quienes lo habían perseguido sin importar el costo. El 17 de noviembre de 1848, exactamente un año después del descubrimiento de Eliza, el doctor Thornfield completó su marco teórico final. El exhaustivo documento de 437 páginas, sellado por orden real hasta su desclasificación parcial en 1923, contiene lo que los expertos contemporáneos en estudios de la conciencia reconocen ahora como una hipótesis revolucionaria que anticipó la teoría del entrelazamiento cuántico en casi un siglo. La revelación surgió del descubrimiento de Thornfield de un detalle pasado por alto en los registros de nacimiento de Eliza. Había nacido exactamente en el momento de un asesinato documentado en la habitación contigua del mismo hospicio. La ejecución del asesino ocurrió precisamente 5 años después, en la misma noche en que ella comenzó a hablar de asesinatos. Lo que estamos presenciando, escribió Thornfield, no es simplemente una anomalía de la memoria o la percepción, sino la evidencia de una propiedad fundamental de la propia conciencia, una que contradice nuestras suposiciones más básicas sobre su naturaleza individual. Su hipótesis, desarrollada en colaboración con el matemático Augustus de Morgan, proponía que la conciencia podría funcionar como lo que ellos denominaron un campo persistente, uno que impregna la realidad en lugar de permanecer aislado dentro de mentes individuales. Bajo circunstancias específicas que involucran estados psicológicos extremos, particularmente la conciencia intensificada asociada con el asesinato, este campo podría quedar impreso con experiencias que permanecerían accesibles a ciertos individuos sensibles. La autopsia de Eliza, el 8 de diciembre de 1848, realizada después de que su corazón simplemente dejara de latir mientras dormía, reveló la conexión final y más inquietante. El cerebro de la niña contenía una anomalía anatómica no documentada previamente, una estructura dentro del lóbulo temporal medial que Thornfield denominó la memoria colectiva, un denso cúmulo de neuronas dispuestas en patrones que, al ser mapeados, correspondían precisamente a la distribución geográfica de cada asesinato que ella había descrito. Lo más aterrador fue el descubrimiento de formaciones celulares microscópicas dentro de esta estructura que parecían crecer en patrones idénticos a las ubicaciones de asesinatos históricos que ella aún no había revelado. Debemos considerar la posibilidad impensable.
escribió Thornfield en las últimas páginas de su documentación, de que lo que hemos identificado como Eliza Winters puede que nunca haya sido una conciencia humana convencional, sino más bien un punto de nexo, una convergencia temporal y psicológica donde las experiencias del asesino y la víctima a lo largo de la historia se han acumulado en una única e imposible conciencia. La niña parece haber funcionado como un repositorio vivo de violencia, un mecanismo de grabación biológico que captura la firma fenomenológica específica del asesinato a través del tiempo. La devastadora conclusión de la investigación llegó el 7 de enero de 1849, cuando Thornfield hizo su última anotación antes de que el Ministerio del Interior suprimiera permanentemente el caso. Los registros históricos confirman que en esta fecha el médico obtuvo acceso a los registros parroquiales que documentaban el linaje materno de Eliza, revelando que sus antepasadas directas, rastreadas hasta 7 generaciones atrás, habían muerto todas violentamente en su 5º cumpleaños. Lo más espantoso fue su descubrimiento sobre la madre de Eliza, Catherine Winters, ejecutada en 1847 por asesinar a 6 niños con un patrón idéntico a los asesinatos de 1793 que Eliza había descrito con preciso detalle. El patrón sugiere algo más allá de la coincidencia o la explicación convencional, reza la documentación final de Thornfield. Parece que estamos observando una transmisión multigeneracional de la conciencia del asesinato, una capacidad hereditaria para acceder a lo que solo puede describirse como la memoria colectiva del asesinato. Si mi hipótesis es correcta, Eliza Winters no estaba simplemente describiendo asesinatos, estaba, en un sentido fundamental, experimentándose a sí misma como perpetradora y víctima a través de los siglos, una intersección viva donde la violencia se recuerda a sí misma.